Transmite FM Universo Misiones 102.1 MHz. Wanda Misiones, Argentina, capital de las piedras preciosas. Bien, continuamos en Punto de Vista. Se me trabó la lengua, pero realmente muy buena la charla con Rubén Cabrera, analista en geopolítica. Rubén, habíamos cerrado el bloque anterior con esto de la guerra blanda, ¿no? Que tiene que ver mucho con el acceso a la información. Exactamente. Ahora, ¿qué temas podemos tratar como para que la gente vaya entendiendo un poco más lo que está sucediendo? Bueno, a veces hay que explicarle a la gente también de la guerra blanda, bueno, cómo se utilizan esas cosas. Y cómo se utiliza la guerra blanda para conseguir, como te decía en el bloque anterior, para conseguir los objetivos que otrora se conseguía por medios de militares. Como yo te decía que... O sea, a ver si voy entendiendo yo, ¿no? Ahora el arma más poderosa no son las armas de fuego, sino la información. El arma más poderosa siempre fue la información. Siempre. Antiguamente se interceptaban los correos. Sí. Porque antiguamente no había tanta seguridad como hoy el correo. Y se intervenía a la posta que iba acá a caballo y se sabía qué plan tenía el enemigo. Y hoy por hoy también se intercepta la comunicación. Pero fíjate lo que estás diciendo. Quiere decir que si los docentes no tienen buena información, no van a poder transmitir a nuestros hijos buena información. No. Y si nuestros chicos no están bien alimentados, tampoco van a poder recibir buena información. Totalmente. Entonces, y más si tienen falsa información, peor todavía. Entonces estamos viviendo una época de mucha maldad, de mucho egoísmo. Hoy por hoy el egoísmo... ¿Por qué? Porque el mercado lo dice. Hoy el sistema económico mundial, financiero, exige el egoísmo, es egoísta, no es solidario. Hoy defiende sálvese quien pueda. El mundo en este momento es muy egoísta y la información tiene que ser de acuerdo a eso, que los jóvenes sepan en dónde están nadando, porque... Está muy egoísta el mundo. Sí. ¿Qué opinas de las famosas netbook que se entregaba en el gobierno, en el modelo de gobierno anterior? Las netbook, hay sectores que lo defenestran. Pero la netbook tiene una finalidad de que el joven tenga las mismas oportunidades que el joven de bajos recursos tenga las mismas oportunidades que los que tienen mejores recursos. Bien, pero es una herramienta. Yo con una herramienta puedo hacer muchas cosas. La herramienta hay que saberla usar. No solamente darle la herramienta, sino saberla usar. Guiarles a los chicos. Guiarle, muy bien. El docente tiene la obligación de enseñarla a usar. No dársela nada más. El Estado le da la netbook. Y el docente le tiene que enseñar a usarla. ¿Dónde buscar? Saber. Hoy por hoy tenemos, un sistema que se llama Google, que es un buscador. Sí. Y hay muchos otros. Sí. Este es el más famoso. Sí. ¿Cómo utilizar esa herramienta de Google para buscar lo que yo necesito? Bueno, pero si le damos una netbook y usa WhatsApp, nada más y Facebook, y va a tener una mediana información. Más, como hablamos en el bloque anterior de la guerra blanda, que por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, hay manipulación, y por medio de los medios informativos normales de televisión y radio, también hay manipulación. Entonces, lo que tiene que saber el alumno es saber a discernir eso. La netbook es una herramienta, nada más, muy buena herramienta. Y también hay que entender, ¿no?, de que estamos viviendo otra época donde antes lo que decía el maestro era palabra santa. Hoy en día muchos chicos con 12, 13 años tienen mucho más conocimiento de las nuevas tecnologías que los maestros, ¿no? Porque nacieron en otra era, en otra época, nacieron en la era digital, digamos. Y eso genera también un conflicto. Un conflicto. Sí, pero hay una cosa con los docentes, ¿no es cierto? Hoy por hoy, lastimosamente, los bajos presupuestos que
que se le da a la educación, que ha habido fundamentalmente, no hay gobiernos que han aumentado el presupuesto pero haciendo edificios, pero no solamente que sea edificios, sino el presupuesto tiene que estar abocado a que la currícula tiene los docentes, que no esté vacío de contenido, sí. O sea que tiene que darle más contenido y más capacitación a los docentes. Entonces esa capacitación significa tiempo, y mientras se capacita tiene que abandonar la escuela, y ese sí. Hoy ese docente tiene 40 alumnos, Sí. También no se le busca el estrés que eso produce. Sí. Una cosa es dar clase a 15 alumnos y otra cosa es darle 40, 50 alumnos. A esto sumarle de que ahora se está hablando, ¿no?, que el nuevo modelo educativo tiene que tener una educación holística, ¿no?, donde tenga que enseñar el todo, el entorno, el amor a la naturaleza, al conocimiento, al respeto a la vida, o sea, el todo, ¿no?, en general. Y nosotros hemos sido formados con una educación, ¿no?, académica, digamos, donde en la primaria te enseñaban a leer, a escribir, a sumar, a restar. Y eso hoy en día los chicos ya están aprendiendo solos. Claro, pero no solamente eso. Están aprendiendo solos y bueno, entonces el docente tiene que capacitarse a la par. Porque si no, el chico empieza a faltarle respeto al docente. Y se aburren también. Se aburren. Entonces, ¿qué hace? El Estado tiene que brindarle al docente una capacitación, y como te dije, la capacitación significa abandonar el aula. Entonces y el que lo reemplaza tiene que tener la misma capacitación que el que abandonó el aula. Entonces, no solamente abandonar, bueno, cuando se enferma un docente, porque es muy estresante, yo sé. Entonces, ahí es lo que por ahí está fallando con las nuevas generaciones, y se genera ese conflicto irremediablemente. Fíjate que ahora hay algo que se está dando mucho, se va diagnosticando por lo menos se va entendiendo que es un falso diagnóstico cuando le dicen que los chicos tienen un trastorno por déficit de atención, ¿no?, el famoso TDA, TDAH, no me acuerdo muy bien cómo viene la sigla, pero que en realidad el chico va a la escuela y se aburre. Tengo casos conocidos de chicos que van a la escuela y se aburren. Bueno, vos fíjate, una cosa que por ahí es hasta, no sé, muy, muy desagradable. Un maestro, un docente, por ahí tiene 40 alumnos y se va a encontrar con distintos niveles intelectuales. Sí. Algunos van a tener déficit de atención por deficiencia normal de una persona, y otros tienen déficit porque tienen el coeficiente intelectual mucho más alto. Entonces el docente no sabe qué hacer, cómo tratar a esos dos casos, el que tiene menos y el que tiene más de lo normal. Es verdad. ¿Quién tiene que estar analizando eso? Es un psicopedagogo. Y vos fíjate que en ninguna escuela vas a encontrar un psicopedagogo, vas a encontrar de 100 uno. Ese psicopedagogo tiene que dedicarse a eso, tiene que haber uno por escuela, para que esa persona, el docente le dice, mirá fulano, tengo este problema, fíjate, analizámelo más profundamente, yo estoy detectando que es distinto, que le está costando aprender. Y ese psicopedagogo va a estar ahí. Hoy por hoy no tenemos esa herramienta, está el psicopedagogo, pero bueno, uno tiene que atenderlo fuera de la clase y pagar. Debería ser pago por el Estado. Totalmente. Fíjate que el psicopedagogo, uno quiere estudiar psicopedagoga y tiene que ir a pagar, porque es un estudio que no hay ningún gratis. Claro. O sea, es privado. Entonces, después que se recibe, la persona, obvio, le salió carísimo el estudio y va a cobrarte. Entonces hay gente de menos recursos que no va a ir al psicopedagogo. Esto es perverso. Pero esto se soluciona con voluntad política. Obvio, pero la pregunta, ¿y por qué no hay psicopedagogo en las escuelas? ¿Es a profeso o por desconocimiento? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo digo, ¿por qué en los municipios no se plantan una huerta, no se hace una huerta de 10 hectáreas para alimentar a todos los comedores, a todas las escuelas, y terminó el déficit alimentario? ¿Por qué no se hace? Si sabemos que para plantar la educación se necesita un cerebro bien alimentado. Yo creo que si el padre tiene un buen trabajo, no hay problema. Ahora, si comenzamos a la locura del sálvese quien puede, empezamos a despedir a los trabajadores que tienen su familia, le empezamos a bajar el sueldo tanto que apenas puedan comprar harina para el retiro,
obvio que va a pasar eso. Entonces, está dentro de lo que dijimos anteriormente, el sistema perverso económico financiero, que es muy, así decir, egoísta, genera esa pobreza y esa miseria. Y entonces, después tienen que salir los municipios con buena voluntad, hacer comedores, merenderos, plantar, como dijiste vos, la quinta. No deberíamos llegar a este punto. El trabajador dignamente debería llevar la comida sana a su familia. Eso es lo ideal. Después el gobierno local tiene que ir paliando las dificultades, lo que quedan, pero un decil bajo. No la mitad de la población tiene que alimentarla el municipio. Eso quiere decir que hay un déficit de crisis crónica. Sí. Volvamos un poquito sobre lo que veníamos hablando, ¿no? Vos tenías algunos apuntes ahí que quería compartir, que está bueno, ¿no? Que sepamos más sobre la geopolítica, porque esto tiene que ver justamente con lo que también nos sucede a nosotros. Mira, hablamos de la guerra blanda, pero la guerra blanda, ¿por qué la guerra blanda, no? ¿Y por qué por ahí Estados Unidos, que es el país, la potencia más grande que nosotros más conocemos, porque está China, está Rusia, está Europa también como conjunto, un bloque regional, ¿por qué actúa así? Hay históricamente, en el 1640, 1630, cuando vinieron los primeros colonos de Estados Unidos, que eran protestantes y puritanos, venían con una idea religiosa del destino manifiesto. El destino manifiesto, lo mismo que cuando Moisés invadió lo que hoy es Palestina por primera vez, que tenía otro nombre, ¿no es cierto? Lo hizo por orden de Dios. Esos puritanos y esos protestantes consideraban que el nuevo mundo para ellos, que donde había leche y miel, era Estados Unidos. Entonces fueron esos primeros colonos, fueron arraigándose pensamiento. Ya mucho después, en 1861, Lincoln ya lo había puesto en práctica y lo decía libremente. Y en 1845, cuando Estados Unidos tuvo un conflicto con Oregon, con Inglaterra, que Inglaterra pretendía a Oregon, un periodista, O'Sullivan, lo manifestó y dijo que Estados Unidos tenía el destino manifiesto de que debía actuar de acuerdo a decisiones divinas, todo lo que fuera necesario hacer o atacar a otro país si fueran ellos tuvieran un conflicto o algo que fuera en contra de ellos. O sea, ese destino manifiesto llegó a trascender por los años y hoy por hoy se sigue manteniendo. O sea, las grandes élites de Estados Unidos consideran que ellos están bendecidos por Dios para lo que tienen que hacer. Entonces, es complicado cambiarle el cassette. Tiene una doctrina ya marcada. Tiene una doctrina que viene de muchos años. Por eso uno, a veces que hacen cosas incomprensibles para nosotros. Estados Unidos políticamente debemos saber, que eso es nuestra función, explicarle a la gente de dónde vienen esas cosas. Está la doctrina de manifiesto, y después está también la doctrina Monroe. La doctrina Monroe decía América para los americanos. Y uno dice América, pero nosotros también somos americanos. Totalmente. No, pero América para los norteamericanos. Ellos se creen que son América todos. Claro. Y uno a través de los años se da cuenta que si fuera América para los americanos, todo... la doctrina Monroe tenía también parecido al destino manifiesto. Son similares, trabajaron juntas siempre van más o menos en la misma dirección y se apoyan para hacer ciertas acciones
basándose en la doctrina Monroe y basándose en el destino manifiesto. Entonces, esas dos doctrinas son las que a lo largo de los años se van desarrollando con las accionarias de Estados Unidos. Pero esas doctrinas, ¿de qué época se viene aplicando? Porque también tal vez en esa época por ahí tenía algún sentido. Hoy en día, viste, las épocas van cambiando. La doctrina, sí, ya te digo, la doctrina del destino manifiesto, ya te digo, fue introducida en 1630. En 1845, ya 200 años después, se empiezan a aplicar con más fuerza. O sea, y esa doctrina destino manifiesto empezó con Oregon, siguió con California, Colorado, Arizona, Nevada, Utah, y fue la guerra con México, y le quitaron a México el 55% de su territorio, basándose en el destino manifiesto. O sea, esto es mío y mío y mío, tipo mío, piratas. Dios me dijo que hay que agarrarlo. Y bueno, y de esa manera llegaron al oeste, al lejano oeste, famoso que mirábamos en las novelas, en las películas que nos mostraban cuando éramos chicos. Avanzaron sobre las comunidades indígenas, los Sioux y toda esa gente, los apaches, y tomaron esas tierras y se fueron hasta el oeste sin ningún escrúpulo, digamos. Fíjate que siempre se viene haciendo eso, ¿no? De cuando llega la civilización se entiende, ¿no?, de que es destruir todo lo que hay e implantar su estilo, ¿no? Su estilo. Y bueno, cuando en la guerra del 18, del 14 al 18, el presidente en ese momento lo dijo públicamente, que ellos intervinieron por orden divina, lo dijo, que ellos tenían y que eran los únicos capacitados en su orden institucional, en su calidad de persona. Ellos que después criticamos a Hitler, ¿no? Pero ya lo dijo antes que Hitler. Hitler lo dijo en 1945 o antes, 39. Pero esta gente lo dijo en el 21, que ellos como calidad de persona y calidad institucional eran, y que su democracia era tan pura que eran los únicos capacitados para llevar al mundo un sistema político, económico. O sea, egocentrismo al más alto nivel. Bueno. Tanto así que Estados Unidos es el país que más consume, el que más huella ecológica tiene, el que más consume energía, un montón de primeros, ¿no? Y el más que consume droga también. También el que más consume droga. Entonces, viste que es algo antagónico. Nosotros que vemos una noticia y analizamos, vemos que todo es antagónico. ¿Viste? ¿Qué Dios? ¿Cómo que Dios no te va a mandar a drogarte? Dios no te va a mandar a matar a mansalva, me parece, ¿no? O sea, ahí se demuestra el poder que tiene la palabra. O sea, la palabra tiene poder. O sea, tiene el poder de destruir o de construir. Y en este momento, la forma que se está usando la palabra en diferentes medios de comunicación es más para destruir que para construir. Y sí, hablando de religión, como hoy hablábamos, estamos en el mundo manejado por el diablo, si es como ellos piensan. Y entonces, si nosotros nos dejamos manejar por esos instintos diabólicos, y vamos a ser macanas, ¿no es cierto? El mundo, vos fíjate, ¿cómo se resiste, por ejemplo, en la Unión? La Unión Europea fue un gran logro, ¿cierto? Esos países estaban muy pobres, vos fíjate, en 1945 quedaron destruidos y ellos lograron surgir. ¿Cómo surgieron? Uniéndose, ¿cierto? Alemania quedó destruida y por egoísmo, y sin embargo después toda Europa, Francia y todo eso, los convencieron que la unión era la solución, no el egoísmo de avance que tuvo Alemania sobre sus países hermanos, brindado por otros geopolíticos también, porque la idea de Raxel, ellos copiaron la idea de Raxel de avanzar de acuerdo, y Estados Unidos lo mismo, porque ellos lo consideran, tanto Raxel como el destino manifiesto, también la doctrina Monroe, que
uno se tiene que expandir de acuerdo a las necesidades. Ellos lo consideran así, como ellos dicen, como un árbol que necesita el agua para crecer. El árbol toma el agua que necesita para crecer y se va a crecer hasta donde él quiere. O sea, de sustentabilidad no entiende nada. Bueno, entonces es así. Y por eso que han avanzado sobre el mundo. Tanto en aquel momento Hitler intentó avanzar y hoy por hoy Estados Unidos avanza en todo el mundo. Económica, financiera, militar, de todas maneras. Y en la nueva moda de la regla blanda, con la información. Rubén, te propongo que hagamos un pequeño corte y después podemos hablar un poquito para que la gente vaya comprendiendo un poquito más sobre esto que se está dando, ¿no? Esto de Venezuela con Estados Unidos, para que por ahí se vaya comprendiendo más, ¿no? Porque hay mucha información dando vuelta, pero creo que mucha gente no conoce qué es Venezuela, cuál es la riqueza de Venezuela. ¿Hacemos un corte? Ok.